El protagonista de esta historia era un millonario hecho a sí mismo. Su éxito era admirado y envidiado en igual medida. Había construido un imperio desde cero, trabajando incansablemente para asegurarse de que nunca volviera a experimentar las dificultades de su infancia. Pero precisamente porque había dejado atrás esos años, había bloqueado muchas cosas, recuerdos, emociones e incluso preguntas que nunca se atrevió a hacerse. Para él, mirar hacia adelante era lo único que importaba. Sin embargo, como la vida tiene maneras curiosas de devolvernos al principio, algo comenzó a inquietarlo. A pesar de su éxito, a pesar de sus logros, había noches en las que una sensación de vacío lo invadía. Sentía que le faltaba algo, aunque no podía precisar qué. Esa sensación se intensificó cuando recibió una invitación inesperada. Una reunión en el pueblo donde había crecido, un lugar que no visitaba desde hacía décadas. Al principio, no quería ir. Pensaba que su vida actual no tenía conexión alguna con ese lugar. Pero algo en él cambió de opinión. Quizá era curiosidad, quizá nostalgia, o tal vez algo más profundo que aún no lograba comprender. Decidió que sería una oportunidad para reconectar con sus raíces, incluso si no tenía claro qué esperaba encontrar. Cuando llegó al pueblo, todo parecía pequeño, casi irrelevante en comparación con la vida que ahora llevaba. Las casas antiguas, las calles empedradas y los comercios locales le resultaban familiares, pero también distantes. Caminó por el centro, observando cada detalle con una mezcla de extrañeza y familiaridad. Cómo algo que había sido tan importante en su niñez ahora le parecía tan ajeno. Mientras avanzaba, los recuerdos comenzaron a surgir, pero no con claridad. Eran fragmentos, destellos de momentos que no podía terminar de ensamblar. Había algo en ese lugar que lo hacía sentir incómodo, como si estuviera a punto de descubrir algo que no quería saber. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en un detalle que siempre había recordado, una vieja plaza donde solía jugar de niño. Aunque el tiempo había dejado su huella en el lugar, aún conservaba parte de su esencia. En ese momento, el millonario sintió una mezcla de emociones, nostalgia, tristeza, y algo que no podía nombrar, una especie de vacío que parecía estar relacionado con ese lugar. Esa tarde, mientras caminaba por el pueblo tratando de descifrar sus emociones, no tenía idea de que el destino ya había comenzado a moverse. Lo que parecía ser un viaje rutinario estaba a punto de convertirse en el punto de partida para revelar una verdad que había estado oculta durante toda su vida. Después de recorrer las calles del pueblo y llegar a la vieja plaza, el millonario se detuvo por un momento. El sonido de los pájaros, el susurro del viento entre los árboles y el leve murmullo de algunas personas cercanas lo envolvieron. Había algo en esa plaza que lo atraía y lo inquietaba al mismo tiempo. Era como si su memoria intentara decirle algo que aún no podía descifrar. Mientras contemplaba el lugar, se dejó llevar por los recuerdos. En su mente aparecían imágenes borrosas de niños jugando, risas lejanas y su propio yo más joven corriendo por esos mismos adoquines. Era un momento extraño, casi surrealista, en el que lo presente y lo pasado parecían superponerse. De pronto, algo lo sacó de su ensoñación. Sintió una mirada fija en él. Al voltear, vio a un niño que lo observaba desde la distancia. El pequeño no tenía más de 8 años, llevaba ropa sencilla y estaba descalzo, con el cabello despeinado por el viento. No era extraño ver niños en la plaza, pero había algo en este que llamó su atención. El niño, al darse cuenta de que lo había notado, comenzó a acercarse con paso decidido. El millonario lo miró con curiosidad, preguntándose qué quería. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el pequeño lo observó con detenimiento, de pies a cabeza, como si intentara confirmar algo que había estado pensando. Había algo inquietantemente familiar en esa mirada. El millonario no sabía por qué, pero la forma en que el niño lo miraba le recordaba a alguien, aunque no podía precisar a quién. Antes de que pudiera decir algo, el niño rompió el silencio de la forma más inesperada. Con total naturalidad, señaló al hombre y soltó una frase que lo dejó paralizado. Aunque las palabras eran simples, su significado lo golpeó como un trueno. El niño lo reconocía, pero no como un millonario, no por sus éxitos ni por su fama. Lo reconocía de una forma que iba más allá de todo eso.
Era como si el niño hubiera encontrado una conexión que él mismo desconocía. El millonario se quedó inmóvil, tratando de entender lo que acababa de pasar. En ese instante, sintió que algo dentro de él comenzaba a despertar. No era solo lo que el niño había dicho, sino como lo había dicho, con una certeza que no dejaba espacio para dudas. El niño, por su parte, parecía ajeno a la conmoción que había causado. Se limitó a mirarlo unos segundos más antes de alejarse corriendo hacia un grupo de niños que jugaban al otro lado de la plaza. El millonario lo siguió con la mirada, incapaz de apartar la mente de lo que acababa de suceder. Se quedó allí, en medio de la plaza, con las palabras del niño resonando en su mente como un eco interminable. Era como si esa frase hubiera abierto una puerta a un pasado que siempre había estado allí, esperando a ser descubierto. Aunque no lo sabía aún, este pequeño encuentro era solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras se alejaba de la plaza, el millonario sintió que todo había cambiado. El viaje que había planeado como una simple visita a su pasado ahora se había convertido en una búsqueda de respuestas. Y aunque no podía explicarlo, sabía que lo que acababa de suceder era importante, crucial, y que no podía ignorarlo. Cuando el millonario dejó la plaza, su mente estaba atrapada en un torbellino de preguntas. Las palabras del niño seguían resonando como un eco persistente, imposibles de ignorar. No era solo lo que había dicho, sino la forma en que lo había dicho, con total confianza, como si no hubiera lugar para la duda. Ese momento, breve y aparentemente insignificante, había despertado algo profundo, algo que el hombre ni siquiera sabía que estaba ahí. Mientras caminaba por las calles del pueblo, el mundo a su alrededor parecía desdibujarse. Las personas, los edificios, incluso los sonidos del lugar, se sentían lejanos. Todo su enfoque estaba en tratar de darle sentido a lo que acababa de suceder. ¿Por qué el niño lo miraba como si lo conociera? ¿Qué significaba esa conexión que él mismo no podía identificar? Y, sobre todo, ¿por qué sentía que esto tenía que ver con un capítulo de su vida que había evitado explorar durante tantos años? Se detuvo frente a un banco de madera junto a la plaza y se sentó, apoyando los codos en las rodillas y las manos en el rostro. El peso de la incertidumbre lo abrumaba. Durante años, había construido su vida sobre la base de avanzar sin mirar atrás. El pasado, para él, era un libro cerrado, algo que prefería mantener bajo llave. Pero ahora sentía que ese libro comenzaba a abrirse por sí solo, revelando páginas que no recordaba haber escrito. Mientras estaba sumido en estos pensamientos, recordó algo que lo inquietó aún más: el rostro del niño. Había algo en él, una cualidad indefinible que parecía extrañamente familiar. Era como si lo hubiera visto antes, aunque sabía que eso era imposible. O al menos, eso creía. La idea lo atormentó durante horas. No podía dejar de pensar en las posibilidades. ¿Era simplemente una coincidencia? ¿O había algo más profundo en juego? Aunque su mente intentaba buscar explicaciones lógicas, su intuición le decía que debía investigar. Pero, ¿por dónde empezar? Apenas conocía al niño y no sabía nada de su familia. Finalmente, decidió actuar. Se dirigió al pequeño hotel donde se hospedaba y se acercó al dueño, un hombre mayor que conocía a todos en el pueblo. El millonario, con un tono casual, comenzó a hacer preguntas sobre la plaza y la gente que solía frecuentarla. Sin mencionar al niño directamente, trató de obtener alguna pista que lo guiara hacia él o su familia. El dueño del hotel, tras pensar por un momento, le dio una respuesta que lo dejó aún más intrigado. Le habló de una familia que vivía en las afueras del pueblo, cerca de los campos. El padre del niño era un hombre reservado, trabajador, que rara vez visitaba el centro. Nadie sabía mucho sobre él, pero aquellos que lo conocían lo describían como alguien amable y confiable. Esa noche, mientras intentaba dormir, la mente del millonario no podía detenerse. Cada detalle que había escuchado sobre esa familia parecía agregar una nueva capa de misterio. Había algo en todo esto que no encajaba, algo que él no podía ignorar. Aunque intentó convencer a su lógica de que era solo una coincidencia, su instinto le decía que debía investigar más. Antes de cerrar los ojos, tomó una decisión. Al día siguiente, buscaría a esa familia.
Hablaría con el padre del niño y descubriría si todo esto era un simple malentendido o si, como empezaba a sospechar, estaba a punto de desenterrar algo mucho más grande. Esa noche, por primera vez en años, no soñó con sus éxitos ni con su vida actual. En su mente, solo había imágenes borrosas de un pasado olvidado y una pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Qué me estoy perdiendo? A la mañana siguiente, el millonario despertó con una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Había pasado la noche inquieto, incapaz de sacarse de la cabeza la imagen del niño y las palabras que lo habían marcado tan profundamente. Su intuición, esa misma que lo había guiado en tantos momentos decisivos de su vida profesional, le decía que debía actuar. El dueño del hotel le había dado la dirección aproximada de la familia. Era una casa sencilla, ubicada en las afueras del pueblo, cerca de los campos que rodeaban la región. Después de un desayuno rápido, el millonario salió decidido a encontrar respuestas. El trayecto hacia la casa lo llevó por un camino de tierra bordeado de árboles y prados. Mientras avanzaba, notaba cómo el paisaje le resultaba cada vez más familiar, como si lo hubiera visto antes, aunque no recordaba cuándo ni cómo. Al llegar, vio la casa. Era una construcción modesta, con paredes de madera desgastadas por el tiempo y un pequeño jardín descuidado al frente. Había algo profundamente nostálgico en aquel lugar, como si perteneciera a otro tiempo, a otra vida. Se quedó unos segundos frente a la entrada, dudando si debía avanzar o no, pero sabía que ya no podía dar marcha atrás. Cuando finalmente tocó la puerta, el sonido resonó en el interior de la casa, rompiendo el silencio del lugar. Pasaron unos momentos antes de que un hombre apareciera en el umbral. Era una figura sencilla, con ropa gastada por el trabajo, manos ásperas y un semblante tranquilo. Pero lo que realmente llamó la atención del millonario fue su mirada. Profunda, franca y de alguna manera, inquietantemente familiar. El hombre lo saludó con amabilidad, aunque con una ligera desconfianza propia de alguien que no recibe visitas inesperadas. El millonario, esforzándose por mantener la compostura, le explicó que había conocido a su hijo en la plaza y que había venido para hacerle algunas preguntas. Sin mostrar sorpresa, el hombre asintió y lo invitó a entrar. El interior de la casa era tan modesto como su exterior, pero tenía un aire cálido, casi acogedor. En una pequeña mesa en el centro de la sala había fotografías viejas, algunas enmarcadas y otras simplemente apoyadas contra la pared. Mientras se sentaba, el millonario no pudo evitar fijarse en una de ellas. Era una imagen borrosa, descolorida por los años, pero el rostro en ella le pareció extraño y familiar al mismo tiempo. El padre del niño se sentó frente a él y, con una voz tranquila, le preguntó qué lo había llevado hasta allí. El millonario, sin rodeos, habló sobre el encuentro con el niño en la plaza y cómo había mencionado algo que lo había dejado intrigado. Sin revelar demasiado sobre sus propias emociones, explicó que sentía una conexión inexplicable con el lugar, con las palabras del niño, e incluso con esa casa. El hombre lo escuchó con atención, sin interrumpirlo. Cuando el millonario terminó de hablar, el silencio se hizo palpable. Entonces, el padre del niño se levantó lentamente, fue hacia un pequeño armario y sacó algo que tenía guardado, un viejo cuaderno, lleno de notas, nombres y fechas. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió en una página específica. El millonario miró el cuaderno con incredulidad. Lo que vio allí lo dejó sin aliento. Su propio nombre, escrito a mano, en una lista que no recordaba haber visto nunca. A su lado, había otros nombres que no le eran familiares, pero uno en particular llamó su atención: el nombre de su madre biológica. El hombre lo miró a los ojos, y con calma, le explicó que esa lista pertenecía al orfanato que una vez había estado en el pueblo, el mismo lugar donde había vivido el padre del niño en su infancia. Ambos eran sobrevivientes de un sistema que los había separado de sus familias. La conexión era más profunda de lo que el millonario había imaginado. No solo estaba frente a alguien que había conocido una parte importante de su pasado, sino que también se enfrentaba a la posibilidad de descubrir quién había sido antes de convertirse en quien era ahora. En ese momento, algo cambió dentro de él. Ya no era solo un viaje de curiosidad. Ahora era una búsqueda de identidad,
un intento de reconstruir las piezas de un rompecabezas que había olvidado por completo. Sus preguntas lo llevaron a un lugar que no visitaba desde que era niño, un viejo orfanato que ahora estaba abandonado. Al entrar, los recuerdos comenzaron a inundarlo. Allí, entre los pasillos polvorientos y las paredes agrietadas, encontró un viejo archivo. Entre los papeles desgastados, vio su nombre escrito junto al de la mujer que había estado buscando. El impacto fue abrumador. Ella había sido su madre biológica. Durante años, había vivido creyendo que sus padres eran los responsables de criarlo, sin saber que había sido adoptado después de que su madre biológica lo dejara bajo el cuidado del orfanato. Había intentado buscarlo en su momento, pero nunca tuvo éxito. Ahora todo comenzaba a encajar. Los recuerdos difusos, la sensación de vacío, y la conexión inexplicable que sentía con este lugar. Almohadilla, 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 escena 5. El encuentro con la verdad, ampliada y continuación de la escena 4. El millonario permanecía sentado frente al cuaderno, sin apartar la mirada de aquella lista que había cambiado todo. Su nombre, escrito a mano, parecía saltar de la página. Allí estaba, junto a otros nombres, como una prueba tangible de un pasado que siempre había intentado ignorar. Pero lo que más lo inquietaba era el otro nombre que había visto, el de su madre biológica. El hombre que tenía frente a él, el padre del niño, observaba su reacción con una expresión mezcla de comprensión y cautela. Para él, ese cuaderno no era solo un objeto antiguo, era una pieza de historia, un registro de las vidas de aquellos que habían pasado por el viejo orfanato del pueblo. Con voz tranquila, el hombre comenzó a hablar, llenando los vacíos que el millonario nunca había sabido que existían. Le explicó que el cuaderno había sido encontrado años atrás, cuando el orfanato cerró definitivamente. En él estaban los nombres de los niños que habían vivido allí, junto con algunos detalles de sus familias biológicas. Según recordaba, el orfanato había acogido a decenas de niños, muchos de los cuales nunca volvieron a ver a sus padres. El millonario escuchaba en silencio, procesando cada palabra como si estuviera armando un rompecabezas. Poco a poco, las piezas comenzaban a encajar. Recordó fragmentos de su infancia, imágenes borrosas de pasillos largos, camas pequeñas y la constante sensación de incertidumbre. Había algo familiar en todo lo que el hombre decía, pero también algo profundamente perturbador. Entonces, el hombre señaló una página específica del cuaderno y le pidió que la leyera. Allí había algo más que nombres, una breve descripción de los niños y sus circunstancias. Al leer su propia entrada, el millonario sintió que el mundo se detenía por un momento. Su madre, a quien había creído conocer, no era en realidad su madre biológica. Había sido adoptado cuando era apenas un bebé, después de que su madre biológica lo dejara en el orfanato por motivos que nunca se explicaban del todo. El impacto de esa revelación fue como un golpe en el pecho. Durante toda su vida, había construido su identidad sobre la base de lo que creía saber sobre sí mismo. Ahora, de repente, todo parecía tambalearse. Se sentía como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. El hombre, viendo la conmoción en el rostro del millonario, continuó hablando. Le explicó que él también había pasado por el mismo orfanato, aunque en una época diferente. Había encontrado el cuaderno años atrás, cuando regresó al pueblo después de formar su propia familia. Desde entonces, lo había guardado, sabiendo que algún día podría ayudar a alguien a reconectarse con su pasado. En medio de la conversación, surgió una conexión inesperada. El hombre le mencionó que había algo más en la historia de su madre biológica. Según los registros del orfanato, ella había trabajado brevemente allí como voluntaria después de dejarlo. Quizás había intentado mantenerse cerca, quizás había intentado encontrar una manera de recuperarlo, pero las circunstancias nunca se lo permitieron. Esta nueva información dejó al millonario aún más desorientado. Había pasado toda su vida creyendo que el éxito, la riqueza y el control eran suficientes para definir quién era. Ahora, frente a esta verdad, se daba cuenta de que su identidad estaba más entrelazada con su pasado de lo que jamás había imaginado. Cuando terminó la conversación, el millonario agradeció al hombre y salió de la casa. Mientras caminaba por el sendero de regreso al pueblo,
su mente estaba inundada de emociones. Por un lado, sentía una profunda tristeza por todo lo que no había sabido y por los años perdidos. Por otro, sentía una chispa de esperanza, una oportunidad de redescubrirse, y quizás, honrar la memoria de la mujer que lo había traído al mundo. Esa noche, mientras se sentaba solo en su habitación del hotel, comenzó a reflexionar sobre lo que significaba este descubrimiento. Su vida, que había estado tan enfocada en el éxito y la acumulación de riquezas, ahora parecía pequeña en comparación con la grandeza de entender su propia historia. Decidió que no dejaría este viaje incompleto. Había encontrado una puerta hacia su pasado, y estaba decidido a atravesarla por completo, sin importar lo que pudiera descubrir del otro lado. Esa noche, el millonario permaneció despierto durante horas. Las revelaciones del día anterior seguían retumbando en su mente como un eco interminable. Por primera vez en años, no pensaba en contratos, inversiones, ni en los retos de su imperio empresarial. En cambio, se encontraba desentrañando una parte de sí mismo que había olvidado por completo. Mientras miraba por la ventana del pequeño hotel, observando las luces del pueblo apagarse una a una, tomó una decisión que cambiaría su vida. No podía dejar el pasado enterrado. Había dedicado demasiado tiempo a construir su futuro, ignorando por completo de dónde venía. Ahora sabía que la clave para entender quién era residía en esas conexiones olvidadas. A la mañana siguiente, con renovada determinación, decidió regresar al viejo orfanato. Aunque sabía que estaba en ruinas, sentía que debía volver al lugar donde todo había comenzado. Quería estar allí, entre las paredes que alguna vez habían albergado a tantos niños como él, para intentar llenar los vacíos de su memoria. El camino hacia el orfanato era largo y polvoriento, bordeado por campos abiertos y árboles que parecían más altos de lo que recordaba. A medida que avanzaba, sentía una extraña mezcla de anticipación y miedo. No sabía qué encontraría allí, pero algo le decía que este paso era necesario. Cuando llegó, el lugar estaba tal como lo habían descrito: abandonado, cubierto de maleza, con las ventanas rotas y las paredes agrietadas por el tiempo. Sin embargo, al atravesar la entrada, una oleada de emociones lo invadió. Era como si el lugar tuviera una aura propia, cargada de recuerdos y ecos del pasado. Comenzó a caminar por los pasillos, sus pasos resonando en el vacío. Cada rincón parecía susurrarle fragmentos de memorias, risas lejanas, llantos apagados, y el sonido de pequeñas carreras sobre los pisos de madera. Aunque no recordaba todo con claridad, sentía una conexión visceral con el lugar. En un rincón, encontró una habitación pequeña, apenas iluminada por la luz que entraba a través de las grietas de las paredes. Había estanterías vacías, y en una esquina, un viejo mueble cubierto de polvo. Mientras lo inspeccionaba, notó algo que lo hizo detenerse. Había un nombre tallado torpemente en la madera, como si un niño lo hubiera grabado con sus propias manos. Era su nombre. La visión lo paralizó. Se arrodilló frente al mueble y pasó los dedos sobre las letras desgastadas. Era una prueba irrefutable de que había estado allí, de que ese lugar había sido una parte crucial de su historia. Por primera vez, sintió que las piezas de su identidad comenzaban a encajar. Poco después, encontró una caja olvidada bajo los escombros. Al abrirla, descubrió viejas fotografías y papeles que habían sobrevivido al paso del tiempo. Entre ellos, encontró una imagen que lo dejó sin aliento: una mujer joven, sosteniendo a un bebé en brazos. La reconoció al instante. Era la misma mujer de sus sueños, la figura borrosa que siempre lo había acompañado en los rincones más profundos de su memoria. Era su madre biológica. En el reverso de la fotografía había algo escrito. Eran solo unas pocas palabras: para mi pequeño, nunca dejes de buscar. Esa frase lo conmovió hasta las lágrimas. Había pasado toda su vida buscando éxito, reconocimiento y riqueza, pero nunca había considerado que lo que realmente necesitaba era buscar sus propias raíces. Con la fotografía en las manos, comprendió que este viaje no se trataba solo de descubrir su pasado, sino de reconectar con él. Entendió que el éxito no significaba nada si no sabía quién era en realidad. Esa foto era más que una imagen. Era un puente hacia la verdad, hacia el amor de una madre que, a pesar de las circunstancias,
nunca lo había olvidado. Cuando salió del orfanato, el millonario se sintió diferente. Había llegado a ese pueblo como un hombre lleno de preguntas, y aunque no tenía todas las respuestas, sabía que estaba en el camino correcto. Las conexiones que había encontrado, tanto con el padre del niño como con su madre biológica, le daban un nuevo propósito. Ese día, mientras se alejaba del orfanato, no pensaba en sus logros ni en las cifras de sus cuentas bancarias. Pensaba en lo que realmente importaba: las personas, las conexiones humanas y el legado emocional que todos dejamos atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Esta experiencia transformó al millonario. Durante años, había sido conocido por su éxito, pero nunca por su humanidad. Ahora, con el peso de este descubrimiento, decidió cambiar su perspectiva. Esta historia nos recuerda que, a veces, no podemos avanzar hasta que miramos hacia atrás y enfrentamos nuestro pasado. Todos tenemos secretos ocultos, pero es en su revelación donde encontramos la verdadera libertad. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que todo lo que creías saber sobre tu vida no era más que la punta del iceberg?